En la vasta y compleja historia del mundo antiguo, pocas civilizaciones han sido tan poderosas y al mismo tiempo tan misteriosamente olvidadas como la de los hititas. Durante siglos dominaron gran parte de Anatolia, la actual Turquía, y se convirtieron en uno de los grandes poderes de la Edad del Bronce, rivalizando en fuerza y sofisticación con imperios como Egipto, Babilonia o Asiria. Y sin embargo, hasta hace poco más de un siglo, el mundo moderno apenas conocía su existencia. La civilización hitita fue protagonista de uno de los eventos más importantes de la historia militar antigua, la famosa Batalla de Kadesh, en la que su rey Muwatalli II se enfrentó al faraón Ramsés II en una confrontación épica por el control de Siria. Esta batalla no solo marcó un punto de inflexión geopolítico en el cercano Oriente, sino que dio origen al primer tratado de paz internacional documentado, un precedente insólito para la diplomacia mundial. Pero los hititas no fueron solo guerreros. Fundaron un imperio altamente organizado, con una administración compleja, una red de ciudades fortificadas, una religión sincrética rica en simbolismo y un sistema legal avanzado. Su capital, Hattusa, era una ciudad monumental rodeada de murallas ciclópeas, con templos, palacios y archivos que hoy nos permiten reconstruir su historia gracias a miles de tablillas escritas en cuneiforme. El idioma hitita, descubierto a comienzos del siglo XX, resultó ser una de las lenguas indoeuropeas más antiguas jamás registradas, lo que abrió nuevas puertas a los estudios lingüísticos sobre el origen de muchas lenguas modernas. Gracias a ello, sabemos que los hititas no eran un pueblo aislado, sino una civilización profundamente conectada con el mundo del Próximo Oriente antiguo. Su historia, sin embargo, fue abrupta. Hacia el siglo XII a.C., en el marco del colapso general de las civilizaciones del Bronce tardío, el imperio hitita desapareció casi por completo, dejando tras de sí ruinas silenciosas y tablillas rotas. No fue hasta las excavaciones de finales del siglo XIX y principios del XX que los arqueólogos empezaron a redescubrir su legado. Lo que emergió de la tierra fue la historia de un pueblo sofisticado, diplomático y formidable en la guerra, que había estado olvidado durante milenios. En este episodio de Crónicas de Civilizaciones, vamos a reconstruir la historia de los hititas. Su origen, sus conquistas, su cultura, sus enfrentamientos con Egipto y su trágica desaparición. Un viaje al corazón de una civilización poderosa que desafió a los grandes imperios de su tiempo y que hoy empieza, por fin, a recuperar su lugar en la historia. La historia de los hititas comienza alrededor del año 1700 a.C., cuando un pueblo de habla indoeuropea se asentó en el centro de Anatolia, en una región montañosa dominada por bosques, mesetas y valles fértiles. En ese entonces, Anatolia estaba habitada por diversas culturas locales, como los atianos, los hurritas y los luvitas, con los que los recién llegados establecieron relaciones complejas, a veces pacíficas, otras veces violentas, pero siempre intercambiando cultura, tecnología y religión. El núcleo de este pueblo se estableció en una ciudad llamada Hattusa, ubicada en una posición estratégica sobre una colina que dominaba el acceso a los valles circundantes. Esta ciudad, que más tarde se convertiría en la capital imperial, fue fortificada y reconstruida tras ser destruida en un conflicto temprano. Desde allí, los hititas comenzaron a expandir su influencia, primero sobre las regiones vecinas y luego hacia el oeste y el sur, entrando en contacto directo con las grandes potencias del cercano Oriente. Uno de los primeros grandes reyes hititas fue Hattusili I, quien inició campañas militares exitosas contra las ciudades-estado de Siria y Mesopotamia. Su sucesor, Mursili I, logró una hazaña aún más sorprendente. En torno al 1590 a.C., marchó con su ejército hasta Babilonia, saqueó la ciudad y derrocó a la dinastía amorrita que gobernaba allí.
Este evento marcó el inicio del prestigio internacional de los hititas, aunque el imperio sufrió inestabilidad interna tras esa victoria. Durante siglos, los hititas alternaron periodos de centralización con fases de crisis, rebeliones internas y pérdida de territorios. Fue hacia el siglo XIV a.C. cuando la civilización hitita alcanzó su apogeo bajo el reinado de Suppiluliuma I, uno de los monarcas más carismáticos e inteligentes de la historia antigua. Suppiluliuma no solo fortaleció el imperio internamente, sino que también emprendió exitosas campañas militares en Siria, arrebatando territorios clave al imperio egipcio y sometiendo a numerosos reinos vasallos. En su apogeo, el imperio hitita se extendía desde el oeste de Anatolia hasta el norte de Siria, controlando una vasta red de ciudades, fortalezas, rutas comerciales y enclaves estratégicos. Sus embajadores estaban presentes en las cortes de Egipto, Babilonia, Mitanni y Asiria. En las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática descubierta en Egipto, los reyes hititas aparecen como interlocutores directos del faraón, intercambiando cartas, regalos y hasta propuestas de matrimonio. El imperio hitita era una verdadera potencia internacional, con un ejército formidable, una clase administrativa instruida y una economía basada en la agricultura, el comercio y la extracción de metales como el hierro, del cual fueron pioneros en su uso a gran escala, aunque su dominio tecnológico sobre este metal aún es debatido por los especialistas. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de desafíos. Los hititas enfrentaron constantemente la presión de reinos vecinos, rebeliones internas y una geografía difícil. Pero su capacidad para adaptarse, negociar y reorganizarse fue una de las claves de su longevidad. El corazón del imperio, en Anatolia Central, estaba bien protegido por la naturaleza, lo que permitía a los reyes replegarse y recuperar fuerzas en momentos de crisis. La consolidación del imperio hitita no fue solo militar, fue también cultural y administrativa. El rey era el centro del poder, pero estaba rodeado por un consejo de nobles, el pancus, que limitaba sus acciones y actuaba como cuerpo consultivo. Esta forma de gobierno, única en el cercano Oriente, da cuenta de una tradición política compleja, con elementos que podríamos considerar protoconstitucionales. Así, desde sus orígenes como pueblo migrante, hasta convertirse en un imperio que disputaba la hegemonía con Egipto, los hititas escribieron una historia de ascenso vertiginoso, sostenido por la diplomacia, el poder militar y una notable habilidad para absorber influencias externas y convertirlas en fortalezas propias. En el corazón de Anatolia, rodeada por colinas y escarpadas gargantas, se alzaba una de las capitales más formidables del mundo antiguo. Hattusa, la sede del poder hitita. Más que una simple ciudad, Hattusa era una afirmación monumental del poder imperial, un símbolo de autoridad diseñado para impresionar, proteger y perdurar. La elección del lugar no fue casual. Situada en una región naturalmente defendida por acantilados y valles estrechos, Hattusa combinaba ventajas defensivas con control sobre las rutas comerciales del norte y del sur. Desde allí, los reyes hititas podían comunicarse rápidamente con las fronteras del imperio y controlar el movimiento de tropas, caravanas y tributos. Una de las características más sorprendentes de Hattusa era su sistema de murallas, que se extendía a lo largo de más de 8 kilómetros y rodeaba completamente la ciudad superior. Estas murallas, construidas con grandes bloques de piedra en su base y ladrillos de barro en la parte superior, estaban reforzadas con torres y puertas monumentales, como la famosa Puerta de los Leones, la Puerta del Rey y la enigmática Puerta de la Esfinge, todas decoradas con esculturas en relieve que aún hoy conservan su fuerza simbólica. En su interior, Hattusa estaba dividida en diferentes zonas. La ciudad baja, donde se concentraban los barrios residenciales, talleres y almacenes, y la ciudad alta, sede del poder político y religioso. Allí se alzaba el gran templo,
dedicado al dios de la tormenta, junto a palacios reales, archivos administrativos y santuarios. Uno de los descubrimientos más valiosos en Hattusa fue la Biblioteca Real, donde los arqueólogos hallaron más de 30.000 tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, muchas de ellas redactadas en lengua hitita, pero también en acadio, hurrita y luvita. Estos archivos contienen tratados diplomáticos, himnos, rituales, textos legales, cartas oficiales y documentos económicos, y representan una de las fuentes más ricas sobre la vida política y religiosa de la época. La organización urbana de Hattusa refleja una sociedad jerarquizada, pero también ordenada. Las calles estaban pavimentadas y los espacios públicos diseñados para facilitar la circulación y el control administrativo. Las residencias de la nobleza se distinguían por su tamaño y disposición, mientras que las casas comunes eran más modestas, aunque construidas con la misma atención al detalle. Más allá de su función política, Hattusa era también un centro religioso. Los hititas eran politeístas y sincréticos, y su panteón combinaba divinidades de origen local con dioses hurritas, mesopotámicos y anatolios. En Hattusa este sincretismo se reflejaba en la gran cantidad de templos y santuarios repartidos por toda la ciudad. A la capital se la conocía como la ciudad de los 1000 dioses, una metáfora tanto de su diversidad religiosa como de su papel como núcleo cultural. Pero la ciudad no estaba aislada. A unos 2 kilómetros al noreste se encuentra el santuario rupestre de Yazilikaya, un complejo ceremonial excavado en la roca, donde relieves de dioses y procesiones divinas decoran las paredes de 2 galerías naturales. Este santuario, orientado astronómicamente, era probablemente un lugar de rituales calendáricos y funerarios, y constituye una de las expresiones más impresionantes del arte sacro hitita. Hattusa fue destruida hacia el siglo XII a.C., en el marco del colapso de las civilizaciones del Bronce tardío. Pero sus ruinas, redescubiertas y excavadas desde principios del siglo XX, han revelado la grandeza de un imperio que, aunque borrado de la memoria durante milenios, dejó una huella indeleble en la historia antigua. Aunque el poderío militar y la diplomacia internacional de los hititas son impresionantes, para comprender realmente su civilización, es necesario adentrarse en su vida cotidiana, sus creencias, y en la compleja red social y cultural que tejieron en el corazón de Anatolia. La sociedad hitita estaba fuertemente jerarquizada, pero también organizada de forma meticulosa. En la cúspide se encontraba el rey, considerado no solo jefe militar y gobernante supremo, sino también sumo sacerdote del reino. Su poder, sin embargo, estaba moderado por el pancus, una especie de consejo de nobles y funcionarios que tenía funciones consultivas e incluso judiciales, algo inusual en las monarquías del antiguo cercano Oriente. Debajo del rey se encontraba una élite aristocrática compuesta por gobernadores, generales, sacerdotes, escribas y funcionarios. Muchos de ellos administraban ciudades vasallas o territorios fronterizos, y tenían sus propias residencias fortificadas. La mayoría de la población estaba formada por agricultores, artesanos, ganaderos y comerciantes. También existían esclavos, generalmente prisioneros de guerra o deudores. Aunque las leyes hititas otorgaban a estos cierta protección legal, otro indicio del enfoque relativamente práctico y moderado de su sistema jurídico. La agricultura era la base de la economía, con cultivos como trigo, cebada, lentejas y hortalizas, complementados por la ganadería y el comercio de metales, madera y textiles. Los hititas eran hábiles alfareros, orfebres y talladores de piedra, y muchas de sus producciones artesanales eran exportadas o intercambiadas en mercados regionales. En el plano religioso, los hititas practicaban un politeísmo ecléctico. Su panteón incluía a deidades anatolias como el dios de la tormenta, Tarhunt o Tesub, la diosa del sol de Harina, y numerosos dioses locales absorbidos durante la expansión del imperio. A medida que conquistaban nuevos territorios,
Los hititas integraban los dioses extranjeros en su propio sistema, en un esfuerzo por garantizar la armonía espiritual del imperio. Los rituales religiosos eran parte integral de la vida pública y privada. Existen tablillas completas que describen ceremonias, oraciones, purificaciones y festivales que involucraban a toda la comunidad. Muchas de estas prácticas estaban ligadas al calendario agrícola y a los fenómenos astronómicos, lo que refuerza la importancia de la religión como herramienta de cohesión social y de legitimación del poder. Las casas hititas eran de planta rectangular, construidas con piedra en la base y adobe en los niveles superiores. Las más ricas podían tener varias habitaciones, patios internos e incluso sistemas de almacenamiento. En ellas se han encontrado objetos domésticos, sellos personales, herramientas y figuras votivas. La escritura tenía un papel crucial en la vida administrativa y cultural. Además de su propia lengua, los hititas usaban el acadio como lengua diplomática y escribían en cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Este sistema de escritura fue adoptado de Mesopotamia y adaptado a las lenguas locales, lo que muestra su capacidad para asimilar tecnologías extranjeras. El sistema legal hitita es uno de los más completos del mundo antiguo. Las leyes, recogidas en tablillas, regulaban temas como el matrimonio, la herencia, los delitos, los castigos y los contratos comerciales. En general, estas leyes muestran un tono más moderado y práctico que las de otras culturas contemporáneas. Por ejemplo, en muchos casos los castigos eran económicos en lugar de corporales, y se protegía a los niños, las mujeres embarazadas y los campesinos de abusos. También es notable la posición de la mujer hitita, que gozaba de cierto grado de autonomía legal y social. Algunas reinas, como Puduepa, esposa de Hattusili III, tuvieron roles diplomáticos activos, firmaron tratados, correspondieron con otros monarcas y fueron adoradas como figuras semidivinas. En suma, la sociedad hitita era un entramado sofisticado de relaciones políticas, religiosas y económicas, donde cada clase social tenía un lugar y una función bien definida. Y aunque su poder militar fue central en la expansión del imperio, fue la cohesión interna, la flexibilidad ideológica y la riqueza de su vida cotidiana lo que permitió a los hititas convertirse en uno de los grandes pueblos de la Edad del Bronce. De todos los episodios de la historia hitita, ninguno ha capturado tanto la imaginación moderna como su enfrentamiento con el poderoso Egipto de los faraones. En el siglo XIII a.C., dos superpotencias se encontraron cara a cara en lo que sería una de las batallas más grandes, documentadas y estudiadas de la antigüedad, la Batalla de Kadesh. La batalla tuvo lugar alrededor del año 1274 a.C., cerca de la ciudad siria de Kadesh, situada en un cruce estratégico de rutas comerciales. Por un lado estaba el joven y ambicioso faraón Ramsés II, del Imperio Nuevo de Egipto. Por el otro, el rey hitita Muwatalli II, heredero de un imperio fuerte y bien organizado, que ya había consolidado el control sobre la región siria. Ambos imperios reclamaban el control de Kadesh y de la zona de Amurru, regiones clave para el comercio y la influencia política. Para los egipcios, recuperar estos territorios era una cuestión de orgullo y estabilidad. Para los hititas, mantenerlos era esencial para sostener su red de vasallos en Siria. Ramsés II avanzó con un gran ejército dividido en 4 divisiones: Amón, Ra, Ta y Set. Creyendo que la ciudad estaba débilmente defendida, el faraón cayó en una trampa diplomática cuidadosamente tendida por los hititas. Unos desertores fingidos informaron a los egipcios de la supuesta retirada del ejército enemigo. Ramsés, confiado, adelantó su división principal sin esperar al resto de sus tropas. Pero Muwatalli II había escondido a su ejército, con más de 30.000 soldados y 2.500 carros de guerra, detrás de la ciudad. El ataque hitita fue sorprendente y devastador.
La división de Amón quedó rodeada. Ramsés estuvo a punto de morir, y el caos se apoderó del campo egipcio. A pesar del impacto inicial, Ramsés logró reorganizar sus tropas y contraatacar con la llegada de refuerzos. Finalmente, ninguno de los bandos obtuvo una victoria clara. Los hititas conservaron el control de Kadesh, mientras que Ramsés proclamó un triunfo propagandístico que decoraría en relieve los muros de templos como el de Abu Simbel y Karnak. En ellos, el faraón aparece valiente y victorioso, aunque los textos hititas narran una versión menos favorable al egipcio. Lo más trascendental de esta batalla no fue el resultado militar, sino lo que vino después. Años más tarde, en un gesto sin precedentes, Egipto y el Imperio hitita firmaron el primer tratado de paz internacional conocido en la historia, redactado en dos versiones, una en jeroglíficos egipcios y otra en cuneiforme hitita, sellado con símbolos divinos y copias idénticas intercambiadas entre las cortes reales. Este tratado incluía cláusulas de no agresión, ayuda mutua en caso de invasión y extradición de fugitivos. También selló una alianza diplomática mediante el matrimonio entre una princesa hitita y Ramsés II, un hecho extraordinario que demuestra el prestigio y la sofisticación de la diplomacia hitita. La batalla de Kadesh es hoy mucho más que un evento militar. Es un símbolo del equilibrio de poder en el mundo del bronce tardío, de la evolución de las relaciones internacionales y de cómo dos civilizaciones rivales pudieron transformar un conflicto bélico en una alianza histórica. En ese momento, el mundo antiguo vivía una efervescencia geopolítica comparable a las grandes alianzas modernas. Los hititas, al enfrentarse de igual a igual con la civilización egipcia, dejaron claro que eran una de las potencias más importantes de su tiempo, no solo por su capacidad militar, sino también por su inteligencia diplomática. A pesar de su poderío militar y diplomático, el legado más duradero de los hititas no se encuentra en las armas ni en las batallas, sino en su cultura escrita, sus aportes legales, su arte sincrético y su papel como puente entre Oriente y Occidente en el mundo antiguo. Uno de los logros más significativos de los hititas fue el desarrollo de una tradición escrita compleja que utilizaba el sistema cuneiforme mesopotámico adaptado a su propia lengua. El idioma hitita, redescubierto a comienzos del siglo XX gracias a las excavaciones en Hattusa, es considerado la lengua indoeuropea más antigua de la que se conserva registro escrito. Su desciframiento en 1915 por el lingüista checo Bedřich Hrozný fue un hito en la historia de la filología, ya que confirmó que las lenguas indoeuropeas existían en Anatolia mucho antes de lo que se creía. Las tablillas encontradas en los archivos de Hattusa y otras ciudades contienen una enorme variedad de textos: tratados diplomáticos, edictos reales, códigos legales, listas administrativas, correspondencia oficial, rituales religiosos, himnos, mitos y hasta manuales de adivinación. Este corpus documental no solo nos permite conocer la historia del imperio, sino también su vida espiritual, sus preocupaciones cotidianas y su visión del mundo. Entre los documentos más importantes está el Tratado de Paz con Egipto, pero también destacan textos legales como el Código Hitita, un compendio de leyes que regulaban desde delitos violentos hasta derechos de propiedad, herencia, trabajo, matrimonio y esclavitud. Este código se caracteriza por su enfoque pragmático. Los castigos eran, en general, menos draconianos que los del Código de Hammurabi, y muchas penas eran conmutadas por indemnizaciones o trabajos forzados. En el ámbito religioso y mitológico, los hititas absorbieron y adaptaron relatos de culturas vecinas. Muchos de sus mitos tienen paralelismos con los cuentos hurritas, mesopotámicos o luvitas, como el ciclo del dios de la tormenta y su lucha contra el dragón Iluyanka, o los textos sobre la diosa del sol que viaja al inframundo. Estas narraciones no solo reflejan el sincretismo cultural del imperio, sino también su capacidad de integrar diferentes tradiciones en un sistema coherente y funcional. En cuanto al arte, los hititas se destacaron por sus relieves en piedra, presentes en puertas monumentales,
templos y santuarios. Su estilo es robusto, expresivo, con figuras de dioses, animales, guerreros y procesiones rituales. Estos relieves no tenían una función decorativa, sino simbólica y protectora. Eran manifestaciones visuales del orden cósmico y del poder del Estado. Una de las expresiones más impresionantes del arte y la espiritualidad hitita es el santuario de Yazilicaya, donde las paredes de una galería rocosa están talladas con figuras de dioses marchando en procesión. Allí se representan más de 60 deidades, entre ellas divinidades masculinas, femeninas y monstruosas, en un panteón que resume la complejidad religiosa del imperio. El legado hitita también se refleja en su capacidad para actuar como mediadores culturales entre diferentes mundos. Anatolia era una zona de contacto entre el Mediterráneo, Mesopotamia, el Cáucaso y las estepas, y los hititas supieron aprovechar esa posición para establecer redes diplomáticas y comerciales con múltiples pueblos. A través de ellos circularon bienes, tecnologías, ideas y mitos que fertilizaron el desarrollo de futuras civilizaciones. Tras su caída, muchas de sus ciudades fueron abandonadas, pero otras siguieron activas bajo el control de nuevos grupos conocidos como los neo-hititas, que perpetuaron parte de su cultura en regiones del sur de Anatolia y Siria. Incluso siglos después, los asirios y babilonios seguían recordando a los hititas como un pueblo formidable, respetado por su organización y cultura. Hoy, los hititas son objeto de renovado interés, no solo entre historiadores y arqueólogos, sino también entre quienes buscan entender cómo una civilización puede dejar una huella tan profunda y, al mismo tiempo, desaparecer casi sin dejar rastro en la memoria colectiva. Hacia el siglo XII a.C., el imperio hitita, que durante siglos había desafiado a las grandes potencias del cercano Oriente, desapareció casi por completo. Su capital, Hattusa, fue abandonada, sus archivos destruidos y su nombre borrado de los registros de los pueblos vecinos. Por siglos, su historia quedó sepultada, como si el imperio nunca hubiese existido. El colapso no fue exclusivo de los hititas. En un breve lapso de tiempo, casi todas las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, Micenas, Ugarit, Mitanni, Egipto, Asiria, sufrieron una crisis profunda. Este fenómeno, conocido como el colapso del Bronce tardío, marcó el fin de una era de diplomacia, comercio y reinos centralizados, y el inicio de siglos de oscuridad e inestabilidad. En el caso hitita, las causas del colapso siguen siendo objeto de debate. Se han propuesto factores climáticos, sequías prolongadas y malas cosechas, presiones internas como rebeliones o disputas dinásticas, y amenazas externas como el avance de los pueblos del mar, grupos misteriosos que atacaron y destruyeron ciudades por todo el Mediterráneo oriental. A diferencia de otras civilizaciones, los hititas no dejaron memoria viva. No hubo una continuidad directa del imperio. Solo algunos reinos neo-hititas sobrevivieron brevemente en Siria, y luego fueron absorbidos por Asiria. Durante más de 3000 años, el mundo olvidó que alguna vez existió un imperio poderoso en el corazón de Anatolia. No fue hasta el siglo XX que, gracias a la arqueología y a la filología, los hititas regresaron a la historia. Lo que antes eran ruinas anónimas, hoy se reconocen como los restos de una civilización compleja, avanzada y singular.